Hola, ¿cómo estás? Continuando con el tema de las festividades navideñas y de Año Nuevo, hoy vamos a preparar una torta con frutos secos. Es la receta que por lo general en mi familia acostumbramos a hacer durante las fiestas natalicias y de fin de año. Te doy inmediatamente los ingredientes que vamos a necesitar para esta torta. En primer lugar, 100 gramos de mantequilla o margarina. Debe estar a temperatura ambiente. 250 gramos de azúcar, 4 huevos, 250 gramos de harina para repostería, es decir, la harina que ya viene con los polvos para hornear incorporados, un cuarto de litro de leche, 300 gramos de frutos secos. Aquí tengo 150 gramos de nueces y 150 gramos de avellanas. He picado muy bien. Me gusta picarlo en pedacitos no demasiado pequeños para que se puedan sentir bien cuando comes la torta. Tengo también aquí medio kilo de frutos secos que he preparado con anterioridad. Estos los dejé remojar, los dejé macerar en ron por un mes. Aquí hay una mezcla de todo. Un poco de pasas, un poco de ciruelas, higos. Si quieres ver el procedimiento de preparación de esta mezcla, te dejaré el link del video abajo en la caja de información. Como todas las tortas, voy a ponerle también un poco de vainilla. Y en caso de que quieras decorar la torta, puedes hacerlo como quieras, como gustes. Yo usaré un poco de fruta confitada y las cerezas confitadas. Para comenzar vamos a poner la mantequilla con el azúcar en un tazón grande y a trabajarla hasta que se forme una especie de crema. El procedimiento es el normal procedimiento para hacer una torta común. Es decir, hacemos una crema con el azúcar y los huevos y después comenzamos a agregar el resto de los ingredientes. A este punto te recomiendo que enciendas el horno a 180 grados para que se vaya calentando. Como siempre, trato de explicarte las recetas del modo más sencillo. Por eso prefiero usar instrumentos de cocina simples como los que tenemos todos en casa. Porque puede suceder que no tengamos la planetaria o no tengamos la batidora a mano. Y entonces trato de explicar las cosas en el modo más sencillo posible, para demostrarte que si queremos hacer las cosas, no tenemos pretextos. Podemos hacer todo con lo que tenemos disponible en casa. El resultado no depende de aparatos sofisticados ni nada de eso. Bueno, ya tenemos la mezcla para la torta lista. Ahora la vamos a reservar por un poco. Ahora vamos a preparar la fruta agregando la harina antes de unirla a la mezcla para la torta. Una vez que hemos enharinado la fruta a la perfección, como ves, la unimos a la mezcla.
Agregamos también las nueces y las avellanas. Con esta cantidad abundante de ingredientes nos quedará una torta deliciosa, tal y como me gusta. Y pondremos la mezcla en el molde para hornear. Aquí tengo un molde de 25 centímetros de diámetro. En este caso yo le he puesto el anillo en el centro. Lo tienes que enmantequillar muy bien y enharinar. Y aquí vamos a poner la mezcla para la torta. Dale 2 golpecitos también para que salga el aire y no se formen burbujas. Y ahora solo nos queda llevarla al horno por 40-45 minutos a 180 grados. La he sacado del horno y la he dejado reposar por 20 minutos antes de desmoldarla. De hecho, mira cómo se desmoldó fácilmente. Vamos primero a sacarla de aquí. Mira qué fácil. Por eso es importantísimo engrasar bien el molde. Vamos a ponerlo en un plato que sea bonito para llevarlo a la mesa. Mira cómo quedó. Perfecta. Es talmente bonita que podrías dejarla así como está y ponerla en la mesa. Pero si quieres todavía embellecerla más, te recomiendo que uses las cerezas y la fruta confitada de colores diferentes. Puedes también poner un poco de glacé real por encima y será mucho más bonita, por supuesto. Pero ya así pienso que está bastante bien. Espero que te haya gustado y que te animes a probarla. También me gustaría que me contaras, que me dejaras un comentario contándome si piensas prepararla y de qué modo la decorarías. De repente puedes darme alguna idea que no se me haya ocurrido. Bueno, te saludo deseándote unas felices fiestas de fin de año y a este punto nos veremos el año próximo. Esperemos con nuevas y mejores recetas. Te deseo en verdad de todo corazón un feliz año 2026. Hasta el próximo año. Nos vemos el año próximo. Chao. Should all acquaintance be forgot and all anxiety